Gálatas capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradará a los hombres, no sería siervo de Cristo. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Gálatas capítulo 1. Pablo ahora escribe a las iglesias en Galacia. Ahora ya como unos 14 o 15 años después de su conversión, escribe esa carta a las iglesias en Galacia. Es muy probable que Pablo escribió a las iglesias que están situadas en la región del sur, los cuales son Pisidia, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, donde él y Bernabé evangelizaban y establecieron iglesias durante su primer viaje misionero. Puedes estudiar eso en Hechos capítulo 13 y capítulo 14. La fecha de escribir la carta es justo después de que Pablo regresó a Jerusalén, después de su viaje a Antioquía, pero antes de la reunión del consejo ahí en Jerusalén, lo cual que vemos en Hechos capítulo 15. Entonces, él está escribiendo esa carta históricamente entre capítulos 13, 14 y antes de capítulo 15 del libro de Hechos. ¿Sí? Como siempre, iniciamos con la introducción y vemos quién lo escribió. El autor es el apóstol Pablo. ¿En qué año fue escrito? 49.
El tema principal de ese libro es la salvación viene por gracia en la fe. ¿Sí? Fe en Jesucristo. ¿Cuál es el propósito? Perdón, me equivoqué ahí. Por la primera vez en mi vida dice Efesios. No, ¿cuál es el propósito del libro de Gálatas? Pablo se enteró que ciertos maestros judíos o rabí estaban incomodando sus nuevos discípulos en Galacia, imponiendo sobre ellos que la ley mosaico o la ley de Moisés y la circuncisión son requerimientos necesarios para la salvación y aún para ser aceptado por la iglesia cristiana. Al escuchar esto, Pablo escribió esa carta. ¿Sí? ¿Qué están diciendo otros acerca de ese libro? ¿Han escuchado de Martín Lutero? En los tiempos, en el año 1519 y también 1523, a partir de más o menos 1516-17 y más adelante, Martín Lutero era un hombre teólogo, predicador en la Iglesia Católica allá en Europa. Y él daba clases a aquellos que estaban preparándose para el ministerio. Y él dice lo siguiente: la epístola de Gálatas es mi epístola. A ella estoy conectado como en el matrimonio. Casado estoy con ella. De hecho, fue el libro mismo de Gálatas que conmovió Martín Lutero y después Juan Calvin y otros reformadores que se separaron de las doctrinas o religiones de los hombres. Y eso es lo que llamamos de 1517 a 1648. Eso es lo que se llama la Gran Reforma o el primer gran despertar. Cuando las personas empezaron a ver, oye, no todo lo que nos dicen viene de la Biblia. No todo lo que hacemos es conforme a las sagradas escrituras. Y el pionero de todo ese movimiento fue Martín Lutero, con su tesis, así conmovido por el libro de Gálatas y tantos años enseñándolo. Después él viaja a una ciudad, a Roma, y ve todo lo que es en su gloria la religión de su tiempo. ¿Sí? Hasta la fecha sigue de pie. Y él ve ahí todas las cosas que no están conforme a las sagradas escrituras. Él regresa y escribe su tesis y ahí llega en 1517, no me recuerdo exactamente la fecha, pero fue este año, y lo clava en la puerta principal del templo de su pueblo. Y dice, ahí están las razones en por qué yo no estoy conforme a lo que estamos enseñando. ¿Y cómo crees cómo le fue? Pues no muy bien, ¿verdad? Pero yo quiero que si estudian la vida de él, nunca fue su intención a salir ni apartarse de la Iglesia Católica. Nunca fue. Su anhelo era que vamos a regresarnos a Cristo, como Pablo nos enseña aquí en ese libro de Gálatas. Que la fe viene a través de la gracia, que la salvación viene a través por la gracia de Dios con nuestra fe por medio de Cristo Jesús. Y él también decía, es válido que cada persona tenga ese evangelio en su propio idioma. Empezó a traducir las sagradas escrituras a alemán. Y pues fue no muy bien recibido en su tiempo. Entonces causó la Gran Reforma, lo cual que usted y yo somos parte de hasta la fecha, porque separó lo que eran las denominaciones y las creencias tradicionales de su tiempo. Hoy tristemente se convirtió esas enseñanzas de él en otra religión. Se llama las iglesias luteranas, lo cual que mis papás y yo soy el quinto generación de la familia Cole que fundió la iglesia en Estados Unidos de Noruega. Mi tatarabuelo llegaron de Noruega para
poner los cimientos físicos y espirituales en el pueblito de donde es mi familia, con la iglesia luterana. Mi papá fue el primero de la familia Cole en decir, oye, pero la Biblia enseña más cosas aún acerca de la llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Y mi papá, siendo diácono en la iglesia, consultando con el pastor, pues le dio las gracias y nunca regresamos. ¿Sí? Pero ahí fue los primeros pasos en mí también, siendo un niño pequeño, a los 5, 6, 7, 8, 9, hasta los 9 años de edad, escuchando doctrinas de Martín Lutero en la iglesia luterana. Lo cual que no todos son malos, ¿sí? Porque están edificada todo base el libro Gálatas. Y ese libro Gálatas fue utilizado como un punto de la lanza para sembrar e iniciar un gran movimiento en su generación. Yo creo con muchísima convicción en mi corazón que nosotros hoy día, muy pronto en nuestro país, estamos a un paso al tercer gran despertar. Lo creo con todo mi corazón. No solamente yo estoy diciéndolo, otros apóstoles que tienen el don de apóstol, profetas, pastores, nacionales y extranjeros están diciendo lo mismo, que los ojos del mundo va a voltear a ver a los cristianos, las iglesias en México para ver cómo se hace, porque aquí se va a despertar algo tan grande que nadie lo puede parar y va a iniciar, yo creo firmemente, en el Bajío. Ya está empezando, hermanos, ya está empezando y está empezando a salir más. Cuando decimos el Bajío, yo quiero, los que están escuchando por audio, es el estado de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, toda esta zona céntrica del país. Dios va a hacer algo distinto y grande y va a brotar un gran movimiento por todo el mundo. Amén. Y muchas almas van a participar y aceptar a Jesús como su Señor. Amén. Tal vez es por esa razón que el Espíritu Santo nos guía a estudiar ese libro actualmente hoy día. Quien dice, yo quiero eso también en mi generación. Amén. Ahora vamos regresando, ya leímos capítulo 1. Ahora en sus notas tengo unos puntos principales por sección. Entonces ahora vamos viendo sección por sección de lo que el Espíritu Santo está diciéndonos a través del apóstol Pablo. Versículos 1 a 5. Aquí vemos que Pablo está escribiendo un saludo, obviamente, ¿sí? Pablo escribe su saludo a las iglesias, establece su posición en el reino y quién es sobre todo y sobre todos. ¿Y quién es? Jesucristo. Él empieza diciendo, yo, Pablo, apóstol, ¿sí? Es un término que tristemente hoy día en la iglesia cristiana no se entiende correctamente ni bíblicamente. Si tú te buscas en Google, YouTube o lo que sea, apóstol, va a salir cualquier fulanito, ¿sí? Porque son hombres que no entienden qué significa ser apóstol, ¿sí? Nosotros en nuestra AR y también como creyentes y hijos de la casa, nosotros enseñamos que yo creo bíblicamente que las escrituras nos enseñan que el apostolado sigue en pie hasta el día de hoy, ¿sí? Pero es distinto. Fueron los primeros 12 apóstoles que vieron a Jesucristo físicamente, pero después Pablo enseña aquí mismo y también en otras cartas que el apostolado, o quiere decir la palabra apóstol, el que es enviado, ¿sí?, sigue en pie. Lo cual que dice que la iglesia local está edificado sobre la palabra o las enseñanzas del enviado o de los apóstoles y las palabras de los profetas, ¿sí? Y así es como se hace crecer el reino de Dios localmente. Cuando Pablo utiliza esa palabra apóstol aquí, la palabra original aquí significa
el que es enviado. La forma en que Pablo lo utiliza aquí, no solamente como uno que predique, que también significa eso, sino también es como él quien es asignado o ordenando o ha recibido una ordenanza para cierta obra, trabajo. Es lo que quiere decir apóstol. ¿Sí? Entonces, no todos los que dicen hoy día que son apóstoles realmente no son. ¿Verdad que no? Es como una vez yo estaba ministrando con mi papá. Yo crecí en el ministerio a partir de los 10 años, creciendo en el ministerio. Y yo, siendo joven, mi papá estaba apoyando en una misión. Es muy popular en Estados Unidos que varias iglesias que se juntan y compran un terreno, tienen un lugar, y la ciudad también aportan y tienen una misión, un lugar donde las personas que viven en la calle pueden ir, recibir alimento, ducharse, bañarse y dormir. ¿Sí? Y allí tienen una capilla. Mi papá era el ministro en cargo de organizar con otras iglesias, porque cada día una iglesia venía a ministrar a las personas que estaban ahí. ¿Sí? Y si quieren, las normas de esa misión, si tú quieres comida y una cama para dormir, o si vienes de la calle o algo así, tienes que ir a la capilla, es parte de las normas, tienes que ir a fuerzas al servicio. Y hay servicio cada noche. ¿Sí? Y mi papá estaba organizando varias cosas con diferentes iglesias y llegaba muchísima gente también para ofrecer sus, entre comillas, ministerios. Y una vez yo estaba ahí sentado en la oficina con mi papá y él estaba checando cartas y tarjetas de presentación y gente que se ofrece venir a servir ahí. Y dice, y abre una carta y luego una tarjeta de presentación y dice, órale, mira Natán. Y mi papá dice, ¿qué opinas de esa? Y lo leo y dice, pastor fulanito de tal, y abajo su título era super apóstol. Oh, wow. Dice, oye, ¿crees que tiene capa? Dice mi papá, y digo, no sé. Lo invitamos y digo, no sé, no creo. Nada, mejor no, ¿verdad? Y la tira, ¿no? Super apóstol, no. Es que no entendemos lo que significa. ¿Sí? Cuando Pablo utiliza esa palabra, está hablando de alguien que es comisionado por el Señor y sus autoridades a establecer firmemente el reino de Dios. ¿Sí? No es algo que puedes dar a ti mismo, viene de Dios. ¿Sí? La autoridad viene de Cristo. Luego, sigue enseñando aquí que no es por sus credenciales únicamente. ¿Tiene credenciales para predicar? Sí. Yo soy apóstol, dice Pablo. Pero no solamente por ese llamado, esa ordenanza que tiene por medio del Señor. Dice, no es por mí, aunque yo te digo quién soy. Mira, sabía bien quién era, ¿no? Después de 14, 15 años de ser perseguido, de predicar el Evangelio, ya puede escribir con mucha certeza, yo sé quién soy, ¿no? Pero dice, pero no es por mí, sino por Cristo, por lo cual que me dio o recibió su llamado. Versículo 1, continuamos, versículo 1, la siguiente parte dice, no por disposición de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces él está diciendo, si estás dudando de la autoridad que tengo para escribirte eso, ahí está. Ya no dudes, ya sabes muy bien quién está escribiendo, ¿no? Qué manera de saludar, ¿cierto? Su comentario aquí es tan directo. ¿Por qué es tan directo su comentario aquí? ¿Por qué es tan directo en decir quién soy? Porque si estudiamos históricamente aquí, hubo personas, rabís, maestros, otras personas que estaban infiltrando la iglesia cristiana en esta región, ¿sí? Diciendo que las enseñanzas de Pablo no deben que recibirlas en las iglesias. Estaban diciendo que Pablo no es alguien para recibir sana doctrina. Esos rabís, esas personas estaban infiltrando y diciendo, él no es un apóstol, porque él no estuvo con Cristo en el principio, decían esas personas, porque no fue de los primeros 12. Entonces Pablo establece aquí que él es
uno de los llamados, ungidos, ordenados de Cristo mismo. Y más adelante en este capítulo enseña y da testimonio de su camino a Damasco, que él vio físicamente la persona de Cristo Jesús y recibió su llamado ahí en ese camino. ¿Sí? ¿Han llegado ahí en Hechos, su lectura bíblica? Bueno. Luego vamos a los versículos de 6 a 10. Yo quiero leer versículo 6. Es bien duro eso. Me asombra que tan pronto se haya alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¡Wow! No sé cómo tú lo lees, pero a mí me impacta cuando él dice eso. En otras palabras, él está diciendo, ¿a poco sí? Nada más viene un fulano y vas con él, en serio. Si estaba en México, yo creo que va a estar hablando así, ¿no? Pues, ¿qué onda? Nada más llega alguien y dice que es así, así, esa, y ustedes que tengan años en el Evangelio, y yo establecí la iglesia ya, y ustedes me conocen, han recibido sana doctrina, y a poco, ya se va así tan fácil. Pues qué chiste. Es lo que está diciendo. Tan fácil. Ustedes que dicen que son firmes en el Evangelio, que dicen que son cristianos, van porque alguien dice que Cristo está allá, o que ese evento es mejor. Ay, ay, ay. O que esa noche va a ser milagroso y tiene que hacerlo de esta forma. En serio, no sabes quién eres en Cristo, no sabes quién soy yo, no sabes quién es Cristo Jesús. Te asombra cualquier detalle y vas corriendo para allá y dudas. Todo es lo que está diciendo en ese versículo. ¿Estás dudando de tu fe? ¿En serio? ¿Cuestionas a Dios mismo? Me asombra, dice Pablo, que tan pronto se han alejado ustedes. Porque un fulano dice que, ay no, ten cuidado. Sí es cierto. ¿No? Como dice, ¿no? Y brincan todos en el mismo lugar. Nada más uno dice que así, pues sí es cierto. No, es como llegar a pagar la luz en la fila, que ni hay cajero y todos están formados. ¿No? Eso me asombra. Cuando yo era recién que llegué aquí a este hermoso país, yo me formaba como todo mexicano, pagar, aunque no era mi cultura, digo, bueno, así es como se hace aquí, vamos a formarnos. Y se forma ahí y espera y no avanza. 10, 15, 20 minutos, digo, y esa fila acá está avanzando. Y yo, oye, ¿qué pues? Me asomo aquí. Hay una señora ahí comiendo un taco, esperando a su hija. No sé dónde se fue su hija y está ahí. Yo me acerco, oye, doña, era como 10 personas adelante de mí. Yo salgo de la fila, oye, doña, disculpa, ¿usted está esperando para el cajero? No, está desayunando. Y toda la fila atrás de ella. Y atrás de mí era como unas 20 personas más. Y todos ahí, formando. ¿No? Tal vez a usted le ha tocado algo así. ¿Por qué haces lo que haces? Dice Pablo. ¿A poco sí? Me asombra que ustedes nada más están ahí formados haciendo nada y van viendo a aquel que está diciendo que es cierto y no es. ¿Sí me explico? Maestros falsos han llegado a la región de Galacia, tratando de convencer a la gente que deben rechazar la doctrina de Pablo y recibir su, como dice Pablo, evangelio diferente. Su doctrina enseñaba que la salvación no solamente vino a través de Cristo, pero también uno debe ser incorporado en la fe judía por medio de la circuncisión, cuando los hombres dicen amén. No, ¿verdad? Y también observando la ley y guardando los días festivos y días santos de los judíos. Entonces, vea lo que está pasando culturalmente. Pablo tiene años que él y Bernabé fueron a evangelizar, establecieron iglesias en muchos pueblos, muchas ciudades. ¿Sí? Ahora están creciendo esas iglesias y están firmes, creciendo en el Señor. Luego, ¿qué pasa? Pablo no está ahí presente físicamente. Él está en sus siguientes viajes. Está entre viajes cuando escribe Gálatas. ¿Sí?
Él va a ir al consejo en Jerusalén, capítulo 15 de Hechos. Entonces es en ese inter que le llegan las noticias que unos rabís, unos maestros de la religión judea, dicen, oye, ¿sabes qué? Pues esas iglesias del camino, porque no eran cristianos aún, porque eran los discípulos del camino, ese del el camino, que están hablando de Jesús, pues están creciendo mucho. Eso no está bien. Hay gente que está saliendo de las sinagogas, de los templos judíos, y ya van para allá. No. Como yo soy gran maestro, vamos a ir a decirles cómo debe ser. Entonces lo que hicieron, ese grupo de fariseos, ese grupo de rabís y maestros empezaron a infiltrar las iglesias cristianas y causar duda en ellos. Pero tú dices, pero pastor Natán, ¿qué tiene que eso ver para mí? ¿Cuántas veces alguien cuestiona tu fe y tú también después te cuestionas? Ay. ¿Puedes decir amén? Ay, o alúmbreme, Señor. ¿No? ¿Sí o no? Que tú dices firmemente, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios, yo soy salvo por medio de la fe, yo tengo gracia de Cristo Jesús y ahora estoy apartado para su reino. Y alguien en un junto familiar dice, pero ¿a poco usted es así? No, de veras sí, ¿verdad? Está bien loco. Y así de rápido dejas todo lo que Dios te ha enseñado, ¿no? O te cuestionas a ti mismo, pero buena pregunta. A lo mejor necesito checar esos testigos de los mormones o algo así para ver. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pablo, lo mismo está pasando aquí. Es una exhortación a nosotros. ¿Por qué crees lo que crees? Si tú no sabes por qué crees lo que crees, fácilmente lo vas a dejar a Cristo. Y voy a decir eso, y no me gusta decirlo, pero va a ser aún más difícil en el futuro seguir como cristiano fiel. Bíblicamente nos enseña que en los últimos días lo malo sería como lo bueno y lo bueno será como lo malo, y todos van a cuestionar por qué tú eres tú y por qué crees lo que crees. Y si usted no tiene una convicción que viene de lo alto, de Dios mismo, no de Pastor Natán, ni una iglesia, ni unas clases, eso te ayuda a establecerte más firme, sí. Pero yo no puedo darte una convicción. ¿Sí me explico? Puedo orar por usted, pero yo no puedo darte tu convicción por qué estás aquí y por qué sigues adelante con Cristo. Eso tiene que venir de uno. Y más adelante Pablo nos habla de eso. ¿Sí? Porque gente te va a cuestionar. Gente va a decir, ¿pero por qué? No, pues buena pregunta, mejor no. Y de repente lo vas a dejar. No, hermanos, estar firmes en la fe. Y también están enseñando que las personas deben que ser o parecerse más como los judíos tradicionales. ¿Y qué dice Jesús acerca de eso? Jesús, culturalmente, históricamente, ¿qué fue? Él fue un judío. Él creció en los templos. Él también enseñaba en esos mismos templos. Pero después, ¿qué dice Jesús, el Hijo de Dios, acerca de seguir con las normas y las reglas y los actos religiosos? Tal vez no somos judíos aquí, pero nuestra cultura tiene muchísimas cosas parecidas al judaísmo. Nada más pone otro nombre, pero son dogmas, reglas, cosas que atrapan a las personas. ¿Qué dice Jesús acerca de eso? Acompáñame a Apocalipsis 3:9, donde está Jesús mismo hablando a las iglesias. Él habla primeramente a la iglesia en Filadelfia y dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, y el ángel es el pastor. ¿Sí? ¿Quién tomó las clases de Milton de Apocalipsis? ¿Recuerdan eso? Más adelante lo vamos a tomarlos otra vez. ¿Sí? Versículo 9, yo haré que estos que en la sinagoga de Satanás dicen ser judíos y no lo son. Jesús mismo está hablando. Sino que mienten, vayan y se arrodillen ante ti y reconozcan que yo te he mandado. Órales.
¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que en los últimos días van a levantar los mismos cristianos que van a adoptar costumbres del Antiguo Testamento. Ya está pasando, hermanos. Yo tengo amigos míos, queridos pastores, que están permitiendo los rituales, ceremonias judíos en las iglesias cristianas. ¿Qué dice Jesús acerca de eso? Que son una sinagoga de Satanás. Ay, ay, ay. O sea, el Hijo de Dios. Después, ¿qué dice? Apocalipsis 2, versículo 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Tuvimos una clase buenísima con el apóstol Esteban Wilson, allá en su escuela ministerial, allá en San Juan del Río, Querétaro. ¿Y qué crees cómo se llamó todo el día el tema en la carpeta de los temas? La sinagoga de Satanás. Fue hace tiempo. Y todas las conferencias se trató de ese asunto. ¿Por qué? Porque hoy día iglesias grandes, también iglesias pequeñas, están permitiendo que las doctrinas erróneas del Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, están entrando, infiltrando en las iglesias cristianas. Ten cuidado, hermano. No, es que nosotros no podemos celebrar eso porque dice en la Biblia que no debemos comer carne de puerco. Dice la Biblia que sábado es un día de descanso. Dice la palabra. ¿Dice la palabra eso? Sí. ¿Es la palabra de Dios? Claro que sí. Pero ya fue borrado toda esa parte de la ley. Perdóname, no fue borrado, fue cumplido esa ley en Cristo Jesús. Por eso ya no lo ocupamos, ya no lo necesitamos. ¿Qué quiere decir la palabra blasfemia? Jesús escoge una palabra distinta aquí. Dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué quiere decir esa palabra? Dos cosas. Blasfemia, número uno, blasfemia es toda palabra, injuria o conducta que enfrenta a Dios. Es deshonrar a Dios mismo. Número dos, significa traer vituperio y vergüenza al nombre y la reputación del Señor Jesucristo. Wow. En otras palabras, ¿qué está diciendo? En ese caso, Jesús lo utiliza y también Pablo está dando enseñanza de eso en Gálatas capítulo 1. Significa retomar la ley y costumbres del Antiguo Testamento. Si nosotros lo hacemos o lo permitimos en nuestras iglesias, en nuestras familias, es decir eso ante Dios. Lo que tú hiciste, Jesús, en la cruz, por mí, no fue suficiente. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice Dios mismo y Pablo y Cristo mismo aquí que es una sinagoga de Satanás. ¿Por qué no necesitamos la ley para ser salvos? No es por obras, para que nadie se jacte. No puedes ganar el cielo, hermanos. Eso fue el antiguo pacto. Por eso mataron los corderos, mataron los bueyes, mataron las palomas para limpiar los pecados. Pero Cristo es el Cordero de Dios y murió una vez y para siempre en la cruz y limpió todo pecado. ¿Quién dice amén? Gracias a Jesús. Entonces no lo retomas, esas costumbres. No hay que hacerlo. Porque es diciendo a Cristo que no valió la pena lo que hiciste por mí. Ten cuidado. Ten cuidado, versículo 9. Sigue Pablo con su tema así suavecito, con palabras que no sé lo que voy a decir. Dice, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Ay, ay, ay. ¿Qué quiere decir esa palabra?
anatema, condenado, bajo maldición, bajo y recibe seguramente la ira de Dios por toda la eternidad. Es lo que quiere decir esa palabra. Entonces, si nosotros escuchamos, más bien, si nosotros recibimos un evangelio que danos tu ofrenda en el nombre de Cristo Jesús y se van a multiplicar los cielos sobre tu cabeza y la prosperidad, si tú lo recibes, la ira de Dios va a ir contra usted por toda la eternidad. El contexto es en el libro de Mateo. Si nosotros recibimos cosas que no son de Cristo Jesús, ¿qué dice Jesús mismo? En el libro de Mateo dice, creo que es capítulo 7, pero Señor, decimos eso en tu nombre y aquello en tu nombre, echamos fuera demonios, oramos por los enfermos, decimos y predicamos, hacemos, plantamos iglesias, y Él va a decir, apártate de mí, no te conozco. Es lo que está hablando Pablo aquí. Esa palabra quiere decir que la maldición o la ira de Dios completamente va a cargar sobre nuestras cabezas. ¿Por qué? Porque esas cosas no pasan por accidente. Es una decisión consciente aquel que recibe una doctrina que no es de Cristo. Siendo, y eso está escrito a la iglesia, a los cristianos, siendo hijo de Dios. Si usted que confiesa que Cristo es su Salvador, recibe otro evangelio, otra salvación que viene no por medio de Cristo solo o Cristo céntrico, no eres de Dios, dice Pablo aquí. No somos de Dios. Y no tenemos salvación verdadera. Ay, ay, ay. Es un gran despertar que Dios quiere darnos como iglesia cristiana. Ahora ves por qué se movió Martín Lutero tan fuerte. Y apenas vamos en versículo 9 del capítulo 1. Que movió los hombres grandes de épocas antes que nosotros. Se movió tan profundamente en sus espíritus levantarse y dice, ¿sabes qué? Eso no es la manera. Estamos esclavizando a las personas. Eso es lo que hace la religión. La religión de hoy día esclaviza a las personas y no los liberan y dice que la ira de Dios va a estar sobre sus cabezas. Y tristemente algunos pensando que están bien. Por eso decía mi papá, tenía una predicación por muchos años que hacia los cristianos, que somos muchos sinceramente equivocados. Pero eso no nos libera del juicio de Dios. Porque está escrito aquí en su palabra. Pero falta de leerlo. Es que vi un meme, lo mandé a algunos de los líderes. Vi un meme que dice, si siempre quisiste, es una foto de personas sentadas en una iglesia. Dice, si siempre quisiste parte de un club de lectura de libros y no te gusta leer el libro, aquí es bueno para ti. Ay, ay, ay. No leen la Biblia. Menos lo estudian y mucho menos meditan en ello, tristemente. Y somos la luz, el poder de Cristo en el mundo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro enfoque después de hoy? Leer, estudiar, meditar en la palabra. Amén. Versículo 10. Luego sigue con su tema suave. Versículo 10. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradará a los hombres, no sería siervo yo de Cristo Jesús. Wow. Hay muchas cosas que podemos ver aquí, pero no tenemos toda la noche. Pero voy a hacer un resumen de lo que quiere decir aquí. No es posible ser discípulo verdadero de Cristo Jesús, mucho menos, un ministro genuino si tratas de complacer a la gente. Es lo que está diciendo Pablo. Una de las batallas más grandes para alguien quien es llamado a ser discípulo y alguien quien es llamado al ministerio es ese punto. Digo por experiencia.
muchas veces. De joven, era mi dilema en la escuela. Yo era uno de muy pocos cristianos en la prepa. Era una tentación, un anhelo a veces, agradar a mis compañeros del salón. Agradar a lo que dicen a las personas. ¿Sí? Es que yo no quiero ser el raro, no quiero ser el diferente. Y las personas que dicen que tú puedes amar a Jesús y no ser tan diferente, ellos no están predicando el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Están de acuerdo? Porque es imposible que alguien que conoce a Jesús se queda igual. Como dice Esteban Wilson, ya he escuchado más amenes en la hacienda. Otra vez, es imposible que alguien que conoce a Cristo Jesús que se queda igual. ¿Cierto o no? Vas a ser diferente porque eres extraordinario. Eres un pueblo santo. Eres apartado para la gloria de Dios. No puedes continuar igual. No te preocupes, joven. No te preocupes, señorita. Si burlen de ti, pegaron a Jesús, escupieron en su cara. El discípulo nunca va a ser mayor que el maestro. ¿Sí? Pablo mismo decía, yo lo cuento digno recibir en mi cuerpo, cargar en mi cuerpo las señales de mi Salvador. ¿Y cuáles fueron las señales del Salvador? Unos guamazos, latigazos, puñetazos. ¿Sí? Él decía, digno es. Y daba gloria a Dios por eso. Por eso dice, después de 14 años de siendo, 14, 15 años de ser converso, de ser cristiano, él dice, ¿a poco estoy aquí para agradar a ustedes o a los demás? ¿Me siento mal si los otros pastores o rabís o gente hablan mal de mí? Me vale. ¿Por qué? Porque soy siervo de Cristo Jesús. Mi tesoro es más allá. Está sembrado en lo eterno y a mí no me molestan. ¿Cuántas veces nos molesta o nos carga lo que dice los familiares, los vecinos, la gente? Ay, es que baja el volumen de la alabanza, mija, es que la van a decir. Y ahí, gloria, gloria y gloria, vamos pasado y ya no. Bájale un poco, los vecinos van a escuchar, hija. ¿No? No se avergüenza por el Evangelio. Tampoco vamos a molestar gente, ¿verdad? Pero no te avergüences. ¿Sí me explicó? Dice Pablo, no te preocupes por lo que van a decir. No te preocupes. Si eres llamado al ministerio, cárgalo como un honor y camina adelante. Una de las cosas, y aquí comparto un poquito de testimonio. Siempre va a llegar un punto, y estoy hablando a aquellos que sienten un llamado con el Señor y cumplir con el ministerio. Todos tienen llamados, ¿están de acuerdo? Pero otros tienen un llamado para ministrar a otros y ir más allá. ¿Sí? Siempre vas a llegar a un punto en tu vida, en tu ministerio, cuando tienes que tomar una decisión. Lo mío fue hace unos años. ¿Sí? Los que estuvieron aquí en ese entonces vieron el cambio en esta casa, ¿no? Porque Laura y yo, más yo, tuve que tomar una decisión. ¿Estamos aquí para complacer, estar bien con todos o vamos a edificar el reino de Dios? Porque es la diferencia de tener un ministerio y edificar el reino. Hay muchos ministerios que existen que son buenos, apoyan, y la gente se siente cómodo, se sienten bien y muestra muchísimo el amor de Cristo Jesús. Y hay personas que reciben salvación y damos gloria a Dios por eso. Pero es algo distinto, lo que el Señor me mostró, es algo distinto edificar el reino. Porque cuando edificas el reino, vas a caer muy mal a ciertas personas. No te va a querer. Vas a perder muchas amistades porque no van a estar de acuerdo contigo. Yo hablo por experiencia.
siendo cristianos, yo no estoy diciendo que esas personas no son cristianos, yo no sé, pero yo he perdido amistades, familiares, cosas, personas que yo contaba que eran cercanas a mí por mi decisión de establecer el reino. Por eso en nuestras normas, aquí en nuestra iglesia, yo lo escribí de esta manera. Y viene de ese anhelo de mi corazón. Usted, lo digo con todo el amor de mi corazón, puedes hacer lo que usted siente en su corazón hacer para Cristo Jesús. Sí, y tú y yo vamos a estar bien. Sí, vamos a estar bien. Los amo en el Señor. Pero, en esta casa, vamos a hacer las cosas como dice la Escritura. Y no vamos a bajar el estándar. Vamos a caminar hacia una meta, lo cual que es la santidad de Dios, la sana doctrina de Dios y el amor verdadero de Cristo Jesús. Amén. Tal vez no vas a tener muchos amigos, pero vas a tener mucho respaldo. Y después Dios va a dar muchos más hijos. Lo hemos visto a través de los últimos años, que Dios está añadiendo, así se dice, gracias, a la casa más. ¿Sí? Y gracias a Dios por el apóstol Esteban, Blanca Wilson, Pastor Carlos, Diana, Joe Fass, Carlota Fass, que ellos son líderes, pastores en nuestras vidas que estaban con nosotros en ese tiempo y dicen, bien hecho, sigue adelante hijo, estamos con ustedes. Y digo, bueno, si mis líderes están conmigo, pues yo voy adelante. ¿Sí? Vienen lo que vienen, se van lo que se van, pero aquí vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Es lo que está diciendo Pablo. No vives para agradar a la gente, porque siempre ellos van perdiendo y más usted. Y mucho más el reino. Los exhorto que lean 1 Corintios 4, 3 a 6. Siempre habrá personas que tratan de desviarte, desanimarte y peor, tomar ideas propias como doctrina. Siempre va a haber esas personas. Tienes que discernir entre ellos y caminar hacia adelante con Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos, versículos 15 y 16. Cuando agradó a Dios, ¿quién desea que Dios está agradecido contigo y contento contigo, no? Yo quiero eso. Y dice Pablo, cuando yo agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Wow. ¿De qué está hablando aquí? Tu propósito eterno. Su propósito eterno. Pablo, igual como Jeremías, y puedes leer Jeremías 1, 5, nos dice como aquí nos enseña que cada uno de nosotros estamos apartados para algo específico. Repite conmigo, específico. En el reino de Dios. ¿Sí? Desde que Dios te formó en la vientre de tu mamá. Todos tienen mamá, ¿no? O tenía mamá. ¿Sí? Desde ahí, Dios habló con su promesa. Ella va a hacer tal cosa y darme gloria en ese aspecto de mi reino. Amén. Tristemente, no todos llegan a la revelación de ese punto. Pero aquellos que sí han llegado o están llegando a esta revelación son apartados y llamados como un pueblo santo para alcanzar a todos los demás. Para que ellos también pueden ver que tienen un propósito eterno. Amén. Hemos sido apartados y separados en este tiempo. Hoy día. No es casualidad que usted está aquí. No es casualidad que usted aceptó a Cristo cuando lo aceptaste como Salvador. No fue, pues sí, qué buen plan. ¿Por qué fue? Pues sabe, se sintió bien. Pues qué chido, ¿no? Como dicen los jóvenes, ¿no? No, Dios puso todo en orden. Y te trajo con lazos del amor y te apartó para su reino, para su gloria. Y aquel que tiene oído puede escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia y va caminando hacia él, su propósito. Amén. Versículo 16. Aquí Pablo revela lo que Jesús lo mostró en el camino a Damasco. ¿Sí? Aquí en versículo 16,
Pablo recibe la revelación de su propósito eterno. Dice, que yo lo predicará entre los gentiles. Eso fue el llamado eterno de Pablo. ¿Sí? Pedro, ¿cuál fue de Pedro? ¿Alguien sabe? Predicar a los judíos. Pero Dios apartó desde el vientre de su mamá a Saulo. Después cambió su nombre a Pablo para predicar a los gentiles. Y usted y yo estamos aquí hoy por causa de su ministerio. Porque los gentiles quiere decir incrédulos, aquellos que no son judíos. Levanta tu mano si eres judío. O que alguien en tu familia fue judío. Nadie, ¿verdad? Somos gentiles. Por causa del ministerio de Pablo, aquí estamos nosotros hoy. ¡Wow! ¡Qué herencia en el cielo!, ¿no?, que tiene Él. Su propósito eterno. Por eso es tan necesario que caminamos hacia nuestro propósito. Y todo el año pasado, aquí en nuestra iglesia, escuchamos acerca de eso. Fue la visión de esta casa 2017. Y ya voy terminando. Y luego, versículos 17 a 24, escuchamos acerca del camino a Damasco y el testimonio de Pablo mismo. Pablo comparte lo que pasó después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. ¿Sí? Empezando el versículo 17, me encanta la frase que él dice aquí. No me apresuré a consultar con carne y sangre. ¿No te llama la atención eso? Bueno, a mí sí, cuando yo estaba leyéndolo, me llamó mucho la atención esa frase. Y fácilmente en nuestras mentes occidentales podemos pensar que se refiere a algo como que puede ser casi rebelde. Pues yo recibí llamado, no tengo que hablar con nadie, yo voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer, que les vaya bien. No quiere decir, en lo mínimo quiere decir eso. ¿Sí? Cuando Él está hablando aquí, no me apresuré a consultar con carne, está hablando con la situación actual en el momento cuando recibió el llamado de Cristo Jesús. ¿Cuál fue su reacción? Deje que lo oro, Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿qué pues? ¿Qué onda? Estaban matando cristianos. El Espíritu Santo de Dios revela a él y Cristo físicamente estaba enfrente de él. Por eso se quedó ciego por la gloria de Dios y ni puede ver. Tuvo que caminar. ¿Y te gustaría tener el ministerio de Ananías? ¿Sí conoce quién fue él? Ananías te ha llamado a ir con él, que estaba matando a todos los cristianos, y vas a ministrar a él. No, porque yo. Mientras que Pablo estaba en cama por cierto tiempo, ¿no? Estaba ciego. Ananías, vas a ir a ministrar. No, pues manda a Pedro mejor, ¿no? Él siempre era el más desafiante, porque yo. Y fue. Ananías lo ministró y Dios lo llamó ahí, ¿sí? A ser un apóstol de la gloria de Dios y a establecer iglesias. Pero ¿qué quiere decir aquí? Esto no es rebelión. Cuando dice, no me apresuré a consultar con carne y sangre. No. Lo que está diciendo Pablo aquí es un celos por el reino de Dios. Es un celos por la obediencia a Cristo. No tuvo que consultar a fulano a ver, pastor, ¿tú crees que debo que obedecer a Dios? Dios está llamándome a dejar el pecado, que no debo que estar matando a los cristianos. ¿Tú qué opinas, pastor? Ores por mí, hermana, porque yo no sé lo que debo que hacer. ¿Sí me explicó? Es lo que estás diciendo. Yo no tengo que ir a preguntar a alguien porque yo sé que Cristo me salvó, Cristo me llamó y yo voy a servirle. No es nada más que eso. No tengo que pedir la opinión, o sea, ¿qué opinas? ¿Debo que estar compartiendo mi fe con otros o no? No, dice, yo lo voy a hacer. Cristo me llamó, yo lo voy a predicar. ¿Sí? Él está diciéndonos aquí, no esperas que alguien te dice qué hacer con Cristo Jesús. Obedece. Pablo obedeció y buscó la mejor manera de servir a su rey. Porque después léelo ahí, dice, por 3 años. Es que hay muchas personas, y tuvo una plática, discusión con otro misionero una vez. Decía,
Yo puedo ser lo que Dios me ha llamado a ser. Estaba aquí en León, ya no está, gracias a Dios, pero bueno. Yo puedo ser lo que Dios me llamó a ser, yo voy a ser y voy a predicar y gente y conoce, bla, bla, bla. Y nada más le pregunté, ¿pero eso es la manera correcta? Él quiso llegar a dar clases de los pastores mexicanos para decirles cómo deben ser las cosas. Cosas así, ¿no? Digo, ¿y cuánto tiempo tienes hablando español? Vamos a empezar con eso. Pues yo me gradué, y ¿qué? Tengo mi licenciatura en español y 2 años y así. Digo, ok. ¿Y cuánto tiempo tienes aquí viviendo en México? ¿Y cuánto tiempo tienes siendo pastor? No, nunca he sido pastor. Ok. Pues, o sea, alguien que no ha sido pastor va a enseñar a los pastores, que apenas va aprendiendo el español, va a decir el pastor mexicano cómo debe ser. Y dije, yo creo que esa no es la forma, amigo. No, es que tú no sabes y así. Porque mira, y eso fue ahí es donde voy, eso fue su clave. Porque ¿quién envió a Pablo? Digo, bueno, primero Cristo y, ¿ya ves? No me dejó terminar, ¿no? Dice, ¿ya ves? Entonces yo estoy con Cristo, nada más hago lo que Él me dice. Digo, bueno, pues ahí está. Haz lo que quieras. ¿Dónde están? Pues ya no están en el ministerio, ya dejaron las cosas ahí y ya se regresaron. ¿Sí? Pablo, por 3 años, estaba sometido a los hermanos, a los cristianos. Dice, y después fue a buscar a Pedro, léelo ahí, versículos 17 a 24. ¿Sí? Fue a buscar a Pedro. ¿Y cuánto tiempo se quedó con Pedro? Dice ahí, 15 días. Estaba con Pedro 15 días, aprendiendo del apóstol Pedro. ¿Sí? Después 3 años estaba sometido ahí en Jerusalén, escuchando de los líderes en la iglesia en Jerusalén. Y después, si lees el libro de Hechos, después cuando el Espíritu Santo vio que estaban listos, el Espíritu Santo habló de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Pablo era un hombre sometido a sus autoridades. El Espíritu Santo decía, apártame, Pablo, no, decía, Bernabé y Pablo. Y por todo Hechos, por varios capítulos, casi no todo, pero muchos capítulos ves, siempre está escrito, Bernabé y Pablo fueron. Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo. ¿Por qué? Porque Bernabé era el principal y Pablo su subordinado, su apoyo. Y más adelante en Hechos después dice, Pablo y Bernabé. ¿Sí? Y después de ahí, la palabra que dice, y hubo una discusión entre Pablo y Bernabé, la palabra en el griego es para los teólogos, significa un berrinche. Bernabé fue un berrinchudo. Dice, no, yo no voy a hacerlo así. Después los líderes en Jerusalén enviaron a Pablo y Bernabé tomó a otro discípulo, Marco, ¿sí? Y se fue. ¿Y cuántas veces se nota y escribe acerca de Bernabé después en la Biblia? Ni una vez. ¿Y Pablo? Escribió la mayoría del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque era un hombre que no me apresuré a consultar con carne y sangre. Yo obedezco, me someto a la autoridad de Cristo Jesús. Nada más. Yo quiero ser así. ¿Usted? Versículo 24. Y después de vivir una vida así, sometido y buscando, viviendo, plantando iglesias y haciendo lo que debe hacer, ¿qué es lo que dice el testimonio ahora de las iglesias y de los hermanos? Y dice, versículo 24, y glorificaban a Dios a causa de mí. Gálatas, capítulo 1.